A ver, seamos totalmente sinceros. Es súper común pensar en la oración como si fuera ese cristal que rompemos en caso de incendio, ¿verdad? O esa palanca de emergencia que solo tiramos cuando las cosas se ponen feas. Pero si nos sumergimos de lleno en los textos bíblicos, en este análisis, descubrimos algo fascinante. Resulta que no es una táctica para apagar fuegos, en absoluto. Es en realidad una conexión vital y constante. Es literalmente el soporte estructural de toda nuestra vida espiritual. Y para entender esto, fijaos en esta metáfora tan visual de la autora Elena G. de White. Pensemos en un árbol. La oración es literalmente esa savia que fluye desde la vid principal hasta cada una de las ramas. Es lo que nos da la fuerza para crecer. Si cortamos ese flujo, la rama simplemente se seca. Y si lo pensamos bien, ese marchitarse espiritual es exactamente lo que hoy llamamos ansiedad, agotamiento o esa sensación de estar vacíos por dentro. Esto cambia por completo la forma en que vemos nuestra comunicación con lo divino. Así que para este análisis tenemos una hoja de ruta muy clara. Vamos a repasar esa conexión constante, veremos qué pasa con el silencio, analizaremos el modelo de Jesús, construiremos los pilares de la oración y por último resolveremos esas dudas prácticas que nos surgen a todos. Empezamos con el punto número 1, la conexión constante. Aquí la clave está en cambiar el chip por completo. Hay que dejar de ver esto como una lista de peticiones episódicas y empezar a verlo como un flujo ininterrumpido. Es como expirar, algo natural que nos mantiene conectados con el Creador durante todo el día, no solo en el momento en que nos arrodillamos. Y pasamos al punto número 2, la crisis y el silencio aparente. Porque claro, la teoría es preciosa, pero la práctica es otra historia. ¿Qué pasa cuando sentimos que nos han cortado la línea? Cuando estamos en medio de una crisis brutal, pidiendo ayuda a gritos, y parece que al otro lado no hay absolutamente nada. Nos ha pasado a todos, y es la lucha humana por excelencia. Y ojo, porque los grandes gigantes de la fe pasaron exactamente por esto. Pensad en el profeta Elías. Venía de un milagro increíble en el Monte Carmelo y acto seguido se hunde en una depresión y un miedo paralizantes. O en Ana, que pasó años llorando en el templo, soportando burlas mientras esperaba un hijo. Ese silencio no significa que seamos débiles, ni que nos hayan abandonado. Muchas veces es justo ahí donde se forja una confianza de acero. Entonces, la gran pregunta es, ¿por qué un padre amoroso se queda en silencio? Pues los textos nos dicen que sus caminos vuelan muchísimo más alto que los nuestros. A veces, la respuesta está en pausa simplemente porque se está preparando el momento perfecto. Un momento que nosotros, con nuestras prisas y nuestra ansiedad del aquí y ahora, somos totalmente incapaces de ver. Pero ojo, que esperar no significa quedarse de brazos cruzados mientras nos secamos. Las Escrituras nos dan un plan de acción súper claro para este tiempo. Nos toca examinar nuestros motivos, ver si estamos alineados con su voluntad, soltar esos rencores que tenemos guardados hacia los demás y mantener una fe humilde pero constante. La espera, de verdad, es una fase súper activa de crecimiento. Lo que nos lleva al punto número 3, el modelo de Jesús. Una vez pasada la tormenta, vamos a ver los planos de cómo se construye esta conexión, directamente del mejor maestro. Fijaos en este contraste porque es brutal. Por un lado tenemos a los fariseos con sus oraciones larguísimas, súper complejas y pensadas para que todo el mundo los admirara. Y por otro tenemos a Jesús. Él nos dice que dejemos todo ese teatro atrás y usemos un lenguaje sencillo, del día a día y sobre todo sincero. Aquí la autenticidad gana por goleada a la elocuencia. De hecho, el Padre Nuestro es exactamente esto, y no es una poesía para repetir de carrerilla, ¿qué va? Es un esquema perfecto. Nos enseña a reconocer al Padre, a pedir por lo que necesitamos hoy, tanto física como mentalmente, a poner su voluntad por encima de nuestros caprichos y a buscar ese perdón mutuo que es indispensable. Cada frase es un bloque de construcción. Pasamos al punto número 4, los pilares de la oración. Aquí vamos a afinar un poco más la arquitectura viendo cómo lo hacía alguien muy concreto, el profeta Daniel. Lo que hacía Daniel es alucinante, porque montó un sistema de 4 pilares, mucho más profundo que el típico «por favor ayúdame con esto». Él empezaba alabando, reconociendo quién es Dios. Luego pasaba a la confesión, siendo totalmente transparente con sus fallos. Solo después de eso lanzaba sus peticiones. Y cerraba, siempre dando las gracias por lo que ya tenía. Es un ecosistema súper equilibrado. Y llegamos al punto número 5, dudas y verdades prácticas. Porque bueno, al intentar meter todo esto en nuestra rutina diaria, es totalmente normal que nos surjan preguntas. Y seguro que esta os la habéis planteado alguna vez. Si el Creador ya sabe lo que nos pasa, lo que nos duele y lo que vamos a pedir antes de que abramos la boca, ¿para qué gastar tiempo en contárselo? ¿Qué sentido tiene?
Pues la respuesta es preciosa. Hablar no sirve para informarle de algo que no sabe, sirve para transformarnos a nosotros. Al expresar lo que sentimos, nuestra mente se eleva, nos volvemos más humildes y dejamos que el Espíritu Santo trabaje. Básicamente, nos moldea para que estemos preparados para recibir lo que Él nos quiere dar. Vale, pero ¿y cuando la vida nos sonríe? ¿Qué pasa cuando tenemos salud, trabajo, abundancia y parece que todo fluye solo? ¿Para qué mantener la conexión ahí? Pues cuidado, porque aquí entra el peligro del orgullo y la autosuficiencia. Pensadlo así, si hasta los ángeles perfectos necesitan adorar y conectar constantemente, ¿cuánto más nosotros? El éxito nos suele hacer creer que lo hemos conseguido todos solos, y ese orgullo sutil es exactamente lo que coge unas tijeras y corta la rama de la vid. Otra cosa súper importante, esto no se hace en una burbuja. ¿Con quién lo hacemos y, sobre todo, cómo aprendemos a escuchar la respuesta, que con tanto ruido hoy en día parece misión imposible? Funciona como una dieta equilibrada. Necesitamos esos momentos a solas, en privado, totalmente. Pero también necesitamos la fuerza de los grupos pequeños y de toda la comunidad. Y el truco definitivo, hay que combinarlo siempre con el estudio de la Biblia. Si no, corremos el riesgo de escuchar simplemente el eco de nuestras propias ideas en lugar de su voz real. Y para cerrar este análisis, os dejo con una pregunta para darle una vuelta. En este mundo lleno de notificaciones, de estrés y de ruido por todas partes, ¿somos capaces de bajar el volumen de nuestra propia voz para escuchar de verdad y absorber esa savia? Porque la oración no es el botón de pánico, es el oxígeno. La pregunta es, ¿estamos listos para reconectar de verdad hoy?